Ignacio, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Es un placer estar aquí y estar contigo en ¿Por qué la literatura? Y bueno, la pregunta con la que empezamos es obvia, es ¿por qué la literatura? Bueno, pues porque el ser humano es un homo loquens, es un ser dotado de palabras. O sea, si algo nos constituye como seres humanos es que tenemos la capacidad de comunicarnos a través del verbo, de la palabra. Y precisamente si es algo la literatura es el arte de la palabra. Es verdad que el ser humano tiene otras posibilidades y de ellas derivan las artes, como es, por ejemplo, pues los movimientos del cuerpo están en la base de la danza y de la gimnasia también, o el hecho de que la voz se pueda utilizar con diferentes ritmos, con diferente entonación, pues da lugar al canto. Pero yo creo que si algo constituye al hombre como tal es que es un ser dotado de la capacidad de hablar y por lo tanto de comunicarse a través de la palabra, lo que siente, también de pensar las cosas a través del lenguaje, y la literatura pues procede de ahí. O sea, la literatura sale de esa cualidad inherente al ser humano que es la palabra. En mi caso concreto, yo empecé a tener, digamos, pasión por la literatura de muy niño. Incluso teniendo 6 o 7 años, me puse a escribir una novela sobre las batallas de Carlomagno. Yo creo que habría leído algo, o me había leído algo sobre Carlomagno, y me impresionó tanto que me puse a escribir y convencido de que iba a hacer toda una magnífica novela. Claro, a las 2 o 3 páginas vi que no tenía ni idea de Carlomagno, no tenía idea de batallas, no tenía... Entonces fui consciente de mi ignorancia y lo dejé, claro, dejé absolutamente. Pero recordando aquella experiencia que se me quedó tan grabada, es porque se ve que yo había leído, o me había leído algo de ese periodo que me había impresionado mucho. Y claro, yo quería de algún modo revivirlo escribiendo y también quizás salir de la cotidianidad. Probablemente pues la vida cotidiana me resultaba aburrida. Yo vivía en un pueblo de Peñarán de Bracamonte, la provincia de Salamanca, y quería pues sentirme viviendo en batallas, no se sabe qué sitios fantásticos. Es decir, que yo creo que la literatura tiene razón de ser porque te permite tener en tu vida otras vidas, vivir de otra forma. Al mismo tiempo, digamos, exaltar, y ahí vienen los poemas conmemorativos, cuando exaltar figuras que te interesan, pues les dedicas un poema. Digamos, es una manera de decir, de rendirles homenaje. Y luego, claro, según el tipo de literatura, yo he practicado la poesía, la novela, el teatro, la historia del pensamiento, la historia de otro tipo. Has practicado todo. Claro, la filosofía. Y claro, todo eso es literatura. Pero mientras que en el caso de la filosofía y el ensayo, lo que a uno le interesa más son los conceptos, las ideas, el juego de las ideas y de los conceptos. En la novela y en el teatro son los personajes en una determinada acción, en una situación en la que les va de algún modo la vida. Y en un poema, sin embargo, pues más bien es un rapto, es una inspiración, un momento en el que lo imaginal y lo emocional, digamos, se abrazan. Es decir, que claro, la palabra es que tiene como muchas dimensiones y por lo tanto la literatura también la tiene. Y es lo que primero que se me ocurre sobre el por qué la literatura. Sí, en lo que has escrito para el libro de ¿Por qué la literatura? Hablas de tu madre, de cómo te das cuenta, quizá incluso respondiendo a la pregunta, que fue tu madre la que, por cierto, algo en lo que coincidimos, en mi caso también es a través de mi madre, la que te lleva, y eso te lleva a algo que has tratado mucho, que es la memoria también, como parte de esa respuesta. Sí, mi madre, estoy pensando pues cuando vivíamos en Peñarán de Bracamonte, en la casa familiar, mi madre me leía por las tardes muchos libros. Recuerdo El corazón del mundo de Amichis en concreto. Claro, mi madre era una mujer muy leída, porque había hecho en los años 30 la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca, cuando era rector de Unamuno, y era amiga de hijas de Unamuno. Y no solo hizo la carrera de Derecho, sino que la nota más baja que tuvo fue sobresaliente, casi todos fueron premios. Es decir, que luego no ejerció por diferentes razones la profesión, ya que vinieron los años 40 y era otra historia, pero ella era muy lectora, es verdad que ella leía
novelas que yo, claro, a mis 7, 8 años no iba a leer, Claro. por supuesto. Y en mi casa había muchos libros, incluso había un cuarto de los libros que estaba en el desván, que era un sitio como misteriosísimo, porque era una casa que tiene una gran escalera que conecta, pues bueno, tiene, bueno, en fin, los diferentes pisos, y el tercero y último es el desván. Entonces el desván tiene varios cuartos, y uno de ellos era el de los libros. Entonces, claro, era ese sitio misterioso donde están los libros para ver, ¿ya? Entonces, claro, había también, debo decir, álbumes que venían pues de mis bisabuelos, no sé qué, Claro. es decir, o periódicos, revistas también, digamos, recuerdo Alrededor del Mundo o Nuevo Mundo, que eran de finales del siglo XIX, principios del XX. Es decir, que también es verdad que me crié en un ambiente intelectual, de gente que leía, y con una particularidad de que nosotros teníamos una cocinera, la Petra, analfabeta, que había sido ama de cría de mi padre, y decidió no casarse, sino quedarse a vivir con nosotros. Era un poco la que regía la cocina. Entonces yo iba a visitarla por las tardes a la cocina y muy a menudo ella me recitaba romances antiguos. Cuando yo los escuchaba a mis 5, 6, 7, 8 años, pues pensé que eran poemas normales. Que no. Claro. Entonces, y recuerdo que había uno que me gustaba en especial y le pedía que me lo repitiese, que era el de Delgadina, Delgadina, tú has de ser mi enamorada, no lo quiera Dios del cielo ni la Virgen soberana, y terminaba, corran, corran mis cribatas. Y al último la cabeza le cortara, terminaba así ese romance. Y recuerdo que mi madre, cuando a veces pasaba por allí, aunque no solía pasar, porque la Petra era como la dueña de la cocina, y entonces la reprendía diciendo, pero Petra, no le recites esos romances. Yo digo, ¿por qué será? Y claro, me di cuenta que es que eran los amores incestuosos de tal y de su hija Delgadina. Entonces, claro, pero de niño uno no piensa en esas cosas, sino más bien en la emoción de la torre en la que la pobre la ponen de prisionera, y etcétera, etcétera. Es decir, que también es verdad que yo tuve la suerte de escuchar de labios de una señora del pueblo, de la Sierra de Ávila, por romances medievales, digamos. Sí, eso es increíble. Y es maravilloso eso, como una persona prácticamente analfabeta, sin embargo, conoce la literatura, conoce los romances, gracias a esa ir contándose y recordando. Transmisión oral. Es decir, que de pronto yo conocí, a través de la Petra, la madre cría de mi padre, digamos, toda una literatura que había sido transmitida oralmente desde la Edad Media. Sí. Nada menos. Sí, nada menos, nada menos. Sí, y es un poco, luego me veo en tu historia, porque me parece muy interesante, me interesa especialmente cómo no solo has tratado todos los géneros literarios, sino muchas de las artes, siempre con un pie en la parte del arte conceptual en particular. Nuestro amigo Álvaro de la Riva, que hay que citar, pues el que es el que nos presenta, me cuenta, el primer recuerdo consciente que tengo yo de Ignacio es en una casa enorme en la Gran Vía, con una performance, un canto al agua y todos corriendo alrededor, y en una performance en los años 70 sería, sí, más o menos. Primerísimos 70. Primerísimos 70. 71. Bueno, pasa una cosa, que como yo empecé desde muy joven a escribir, y de una forma más sistemática desde los 14 años, precisamente ahora se van a publicar mis poemas de los 14 a los 18 años. Entonces estaba muy influido pues, por la generación del 27, Juan Ramón, Antonio Machado, etc. Entonces yo quería ir más allá. Entonces me puse en contacto a finales en el otoño del 64 con la poesía visual, la poesía concreta, que se hacía el equipo Noirandes del Brasil, la espacialista que hacía Pierre Garnier, en la revista Les Lettres Nouvelles, con Henri Chopin, que hacía poesía sonora y poesía visual, y que en su revista publicaba los últimos dadaístas, Marcel Jancourt, Raúl Osman, etc. Entonces me puse en contacto con todos ellos y preparé junto con Julio Campal una exposición, la primera gran exposición en la Galería Juana Bordó en la primavera del 66. Previamente, es verdad que en el 63-64 hice lo que yo llamé poemas desestructurados, que en ese momento no sabía mucho del surrealismo, pero tenía mucho de surrealistas. Entonces yo en ese momento ya quise llevar la poesía a la vida, a la acción, a la calle, y por eso publiqué mi manifiesto, que lo publicó Henri Chopin en su revista Un Cinquième Saison en febrero del 69. Yo entonces, y él también vivía entonces en Londres, en Inglaterra, aunque yo lo había conocido en París en el 66, y entonces él seguía con su eso, y hice el
manifiesto abandoné definitivo, abandonar la escritura, pero era en el sentido de abandonar la escritura de tipo convencional, Sí, no, me interesa especialmente y que luego es la exposición que ha hecho el Reina, se llama así, Abandonar la escritura. Claro. Esa idea de abandonar la escritura convencional, llevarla a la vida, convertirla en una acción, porque es justo lo que pretende, porque la literatura, entonces, porque la literatura bebe de ti como fuente de creación. Sí, entonces para mí fue una época muy importante porque en ese momento también, como practiqué mucho la poesía visual y las acciones poéticas, entonces puse en contacto con artistas, pintores, he tenido cultivado siempre, quizá más a pintores y artistas, arquitectos que a escritores y filósofos. Se da la curiosa paradoja esta. Y entonces, pero es verdad que después ya, a partir del 75, se puede decir, ya quiero volver a un cierto clasicismo, pero en el que esté integrada la experimentación. Entonces decidí que primero uno no se puede convertir en una academia de experimentalismo, porque eso es un oxímoron, eso es contradictorio, y que por otro lado lo que se tiene es que incorporar a facetas más clásicas de la literatura elementos de tipo más experimental, más vanguardista. Y se puede ver en mi primera novela, que se publicó en el 81, Extravíos, Arcadia, se puede ver claramente eso. O en un libro anterior que yo no consideré novela, pero que algunos la han considerado novela, Los Juegos del Sacromonte, que publiqué en el 75 y en el que se mezcla, digamos, la historia, la ficción, la filosofía, la poesía, y incluso el libro se divide no en capítulos sino en estancias. Son 12 estancias, un poco inspirándome en los lugares del arte de la memoria. Es decir, que de pronto aquí el por qué la literatura es también como un intento de llevar más allá la vida y de hacer de la vida también literatura, de alguna manera. O sea, es decir, que la vida sea, digamos, una forma como tal de hacer literatura. O sea, ¿por qué la vida? Por la literatura, diría. Sí, es que al final es justo lo que tú explicas ahora, un toma y daca, digamos, de una forma llana. Cómo la literatura te hace vivir y vivir te da la literatura, y ese todo es lo que también pretendo. Luego me interesa, fíjate, Zugaza decía hace poco, con toda la pandemia esta, que había que buscar una narrativa para llevar a la gente de nuevo a los museos. Me parece muy interesante por lo que significa de cómo la literatura está presente en todos lados, y bueno, tú eres un ejemplo evidente de cómo la literatura ha saltado y salta por todos los ámbitos artísticos. Sí, no, claro, es como decía de la palabra, o sea, quiero decir, la palabra está en todos los ámbitos, pero la palabra convertida también en gesto. Entonces, pues bueno, pues digamos, una manera de ver adecuada a los museos es cuando alguien te explica lo que estás viendo, te cuenta la historia del artista, te cuenta si tiene un tema, ese tema qué otras modalidades ha tenido. Es decir, que uno no puede entender, por ejemplo, las Meninas de Velázquez, digamos, pues claro, es una pintura, se han escrito antes del libro, yo lo he estudiado mucho, y si no se conoce, pues la literatura, sobre todo científica, en fin, de la época, pues no, bueno, quiénes son las figuras que están allí, digamos, la infanta Margarita, o en el espejo de los reyes Felipe IV y su esposa, o en fin, o qué es lo que de hecho está pintando Velázquez en ese gran bastidor, o el mayordomo de Palacio Nieto que hace allí, en fin, quiero decir que sin duda esta es una pintura que es pictórica, pero que no se entiende del todo si no es con el revestimiento literario, el Guernica de Picasso también, digamos, para coger pintura de otro estilo muy diferente, pues claro, si no conoces la historia del bombardeo de Guernica y por qué salen las figuras de esa especie de toro, de tal, en fin, todo esto, pues, y esto es literatura, eso no cabe duda, vamos, que es así. De hecho, en el Renacimiento, pues hubo toda una tendencia, que yo en una época estudié mucho de la emblemática, digamos, el arte de hacer emblemas y empresas, en el que se trataba, pues, de conjugar la imagen y el poema. Yo tengo incluso, sobre todo los emblemas, una edición del 16 de los emblemas de Arciato, es decir, de cómo
ya se jugó a hacer esa especie de poética visual, de algún modo, en el que las escenas sirven para entender el poema y el poema para entender las escenas. O sea que sí, ha habido una connivencia total entre, digamos, artes plásticas y literatura, pero bueno, es que el ser humano, en nuestro lenguaje, continuamente estamos haciendo referencias visuales. Oye, tú vete más lejos, pues el más lejos es el espacio, o de qué color es eso, es un día claro, hoy tenemos un día muy luminoso, en fin, desde el balcón veo tal edificio, en fin, que estamos continuamente haciendo referencias visuales con las palabras, o sea, que no tiene nada de raro eso. Sí, y a ti, por lo que sé, te lleva a tu amistad con Dalí, viene por la literatura, ¿no? Por Jasón y los Argonautas y por Giordano Bruno. Sí, sí es verdad. Bueno, el punto de partida fue los Juegos del Sacromonte. Yo recuerdo que cuando me llevaron a verlo, allí en el 78, en julio, yo llevaba ese libro. Yo no conocía mucho la obra de Salvador Dalí en ese momento, y más bien era el hombre espectáculo, que no sé, me parecía un poco, en fin, que había que mirarle con cierta reserva. Y yo llevaba mi libro y para ver si se portaba bien se lo regalaba, y si no, no era yo, estábamos allí como 10 o 12 personas, yo me coloqué un poco lejos y me dio la sorpresa que él era muy observador, que debió darse cuenta, bueno, había allí gente que estaba haciendo fotografías a modelos, había una modelo negra, otra suiza, yo no sé qué, y entonces él se dio cuenta de que yo llevaba el libro, quizás que era el único que llevaba en la mano el libro, y él dice, ¿usted? Digo, sí, ese libro que lleva, ¿de quién es? Y digo, pues es mío. Y ya lo sé, porque lo lleva usted. Le he preguntado por el autor y digo, yo ya me he contestado que el autor, yo soy el autor. ¿Cómo se llama? Los Juegos del Sacromonte, que va de unas falsificaciones, de unos libros apócrifos de la Granada, en la época Felipe II. Venga usted aquí. Entonces ya me senté al lado suyo. Y es verdad que para mí, yo en ese momento no conocía su obra literaria. O sea, que es un caso claro. El de que sigue siendo bastante desconocido. Desgraciadamente. Y es un gran escritor. Es un gran escritor. O sea, no solo por su vida secreta, sino también su novela Rostros Ocultos, digamos, y cualquiera de sus otros artículos y libros son interesantísimos. Es decir, que era una persona también de una cultura literaria con razón, era tan amigo de un García Lorca, en fin, y Lorca le admiraba tantísimo, no solo como pintor. Y entonces, pues es verdad que ahí empezó pero claro, empezó más bien la relación de un escritor filósofo, como es mi caso, y un pintor, ¿ya? Pero en mi caso también con intereses en las artes plásticas, desde muy joven también. O sea que tuvo por eso una relación amistosa, literaria, en el mejor sentido de la palabra, incluso porque yo en aquella época escribía mi diario. Tengo 200 volúmenes manuscritos de diarios, de cada uno de 150 páginas más o menos, y entonces esto lo edité en un libro que publicó Silvio, El Camino de Dalí, que es extractos de mi diario de la época en que traté a Dalí y pues, las conversaciones que teníamos. Y aunque yo no lo escribía con vistas a publicarlo, sino que ya años después pues lo publiqué, cuando el editor en ese momento hizo verdad. Pero es otro caso también en el que se ve cómo la literatura es muy... Y en el caso incluso de la parte surrealista de Dalí, tiene especial importancia lo literario, porque en lo literario le permite también establecer relaciones inesperadas de imágenes, que se dan en el poema, pero si eso lo traduces a imágenes, pues resulta un cuadro surrealista. Claro. Es así, o sea, muchas imágenes poéticas que nos parecen normales, o de pronto, pues esta mañana alberga un día fantástico, pues claro, si esto lo traduces, de pronto la mañana se convierte en un albergue, y el día fantástico también en una fantasía. Es decir, que también yo creo que la poesía, en particular, y la literatura en general, le sirvió a un Dalí surrealista, digamos, para hacer muchas de sus obras, y no digamos ya la época suya posterior, digamos, de cuadros de tipo religioso, sí, por supuesto. La Última Cena, pues claro, eso sí, los evangelios no se puede pintar, es decir, que sí. Sí, es un poco
cómo todo, hablábamos de la Petra y los romances, de Dalí, de tu parte artística unida a la literaria, y cómo todo eso al final es una forma también de llegar al lector, incluso que no lo es. En el caso de la Petra, de hecho, no lo era y le habían transmitido el romance. Y esa es un poco la idea de mostrar lo importante que lea, que se lea, pero que también sepamos que está en todos lados, que vemos un cuadro, escuchamos incluso una música o vemos una película y ahí está también esa transmisión literaria que se va colando casi sin saberlo. Bueno, ahora que has vuelto a citar a la Petra, me acuerdo que ella los jueves, que es cuando había mercado y venían, digamos, esta gente, no sé cómo se llaman, que cantan romances y que vendían hojitas con ella siempre iba a escucharles e incluso compraba para darnos esas hojitas, que generalmente eran, digamos, romances de asuntos truculentos, de bandoleros, de asesinatos, en fin, de cosas muy tremebundas, y entonces era muy corriente que fuesen a la plaza y se acercasen al tingladillo donde estaba, muchas veces ciegos, eran ciegos, que hacían estas especies de recitaciones que eran casi cantos, recitaciones, y después pues podían comprarles, digamos, el papel donde estaba esa historia tremebunda. Es decir, que, digamos, la literatura no solo ha sido literatura escrita, sino literatura hablada. Volvemos una vez a la importancia de la palabra. Y, digamos, pues Homero, digamos, en la de la idea, se recitaba, cantaba de alguna manera y no se escribía. También por eso yo creo que la escritura tiene mucha relación y es muy importante la memoria. Sí. Digamos, la memoria, porque cuando escribes algo, eso te permite, digamos, fijar un recuerdo. Yo en mi diario, que lo estuve haciendo durante 20 y tantos, 30 años más o menos, pues me doy cuenta si alguien me dice, ¿y tú qué hiciste en el 1986, en marzo? Pues yo no le puedo decir. Claro. Dice, mi memoria, aunque esté lo que yo hice en mi mente, pero soy incapaz de llegar a ello. Sin embargo, cojo mi diario y lo puedo revivir otra vez. Y de algún modo veo que mi memoria sigue participando de esas experiencias, aunque las tenía, no se sabía en qué extraño sótano. Sí, es un poco cuando vives a través, cuando lees, vives otras vidas, pero incluso en tu diario que recuerdas, vives tu propia vida de nuevo, tu propia memoria. Tiene este lado la escritura, digamos, como un museo de la propia memoria. Digamos, ahí tenemos el museo de nuestra vida y por lo tanto ahí están en nuestra memoria. E incluso en el caso de la literatura, digamos, puramente oral, pues también se mantiene la memoria de toda una generación, de una época, a través de las cosas que se han escuchado. Sí, bueno, los clásicos que sale, creo que sacas ahora un libro en el que recuperas un texto tuyo antiguo sobre el tema con unos poemas. Sí. Y ya por aquel entonces ya mostrabas la importancia al leer a los clásicos, cómo se te presentan y cómo la forma de conocerse es esa lectura. Sí, bueno, está bien que hayas citado ese texto porque fue el primero que yo publiqué en mi vida, con 16 años, en el Adelanto de Salamanca, el 1 de septiembre del 63. Yo había conseguido un premio con ese escrito. Bueno, fue porque la profesora de literatura, en sexto curso, es decir, unos cuantos meses antes de que se publicase el texto, en la clase nos dice, hay un concurso nacional de alumnos de bachillerato sobre el tema Tú y los clásicos. Poneros a hacer una redacción. Hicimos una redacción y ya seleccionó el mío, lo mandó al concurso y tuvo el máximo galardón. Entonces, cuando vino las páginas dedicadas a la Feria de Piedad de Aracaonte en septiembre del 63, me pidió el corresponsal del periódico de Adelanto que publicarla ahí. Y en vez de llamarse Tú y los clásicos, era con los clásicos, pero era el mismo texto. Entonces, cuando releí, es un texto que escribí a los 16 años. Cuando lo releí ahora, vi que más o menos lo que decía entonces del interés de la literatura como forma de como otras formas de vida. Digamos, cuando uno lee a Cervantes, pues está
viviendo como Don Quijote o como Persiles, o cuando lee pues, el Criticón de Gracián, pues está haciendo esos viajes. Es decir, y luego que por otro lado encienden nuestro afecto, nuestra imaginación, o sea que tiene unas posibilidades de no solo de potenciar la memoria, sino los sentimientos, las emociones y la capacidad de razonar también. Claro. Digamos, todo esto, o sea que yo ya a mis 16 años pues veía que el porqué de la literatura pues era eso, pues para vivir de una manera más intensa, por así decirlo. O quizá si escribimos, los que nos hemos dedicado a escribir, esto más los que escribimos que los que quizá leen, es que aspiramos a ser inmortales, digamos, que queremos que escribiendo de algún modo vamos a tener una cierta forma de inmortalidad a través de eso que consideramos que es lo más propio de nuestra persona, que son las palabras, digamos, nuestra invención literaria, lo que imaginamos. Sí, esa búsqueda de trascendencia que al final incluso la tenemos durante la vida, porque el ejemplo que dabas del diario, de algún modo te pone todo el círculo del tiempo en el espacio en el que estás. Sí, sí. Sí. Pues con ese ánimo es este proyecto, trasladar y que todos puedan vivir esta idea y, como tú decías, dar vida a la poesía y convertirla en una forma de acción. Esa es la idea, a través de diversos actos y acciones que iremos haciendo. Pues bueno, igual te emplazo a que hagamos algo aprovechando tu mucho mayor conocimiento del tema. Perfecto, Gonzalo, seguiremos por ahí. Así que muchas gracias, Ignacio. Un placer.